Continuamos con nuestros temas. El siguiente es momento de rotación, el segundo del tercer parcial. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a imaginar que nosotros queremos abrir una puerta empujándola. Vamos a generar una fuerza que va a ser perpendicular a la superficie de la puerta y vamos a empezar a empujarla desde las bisagras y nos vamos a empezar a alejar de ellas. Entonces vemos que la tendencia a rotar va a aumentar conforme nos alejemos de las bisagras. Cuando estamos cerca de las bisagras, es más difícil hacer rotar la puerta que si nos alejamos de ellas. Entonces, cuando nosotros ejercemos una fuerza a un objeto rígido que se articula en torno a un eje, dicho la puerta en torno a las bisagras, el objeto tiende a dar una vuelta, tiende a dar vuelta en torno a ese eje. Esta tendencia de la fuerza a hacer girar un objeto en torno a dicho eje se mide mediante una cantidad llamada momento de torsión. Vamos a definirla con la letra tau. Y este momento de torsión es un vector. Entonces, consideremos esta otra figura, en donde tenemos el eje de rotación que va a ser O. Este eje de rotación O está a una distancia R de la fuerza F aplicada. Además, la fuerza F forma un ángulo phi con R. Este es R, es totalmente horizontal. Tenemos F y hay un ángulo phi entre R y F. El ángulo más pequeño entre R y F es phi. Entonces, queremos hacer rotar nuestro objeto, que sería la llave, en torno a nuestro eje O. Este eje O, imaginemos que va hacia afuera, hacia nosotros, perpendicular a la pantalla. Y queremos entonces hacer girar este objeto. El momento de torsión asociada a esta fuerza F se va a medir mediante esta expresión. Tau, que sería la magnitud del momento de torsión, va a ser igual a R, F, seno de phi. Donde R, ya habíamos dicho, es la distancia entre el eje de rotación y la fuerza aplicada F. F obviamente es la fuerza aplicada y va a estar multiplicado por el seno del ángulo entre R y F. Hemos dicho que el ángulo entre R y F es phi. Bien, además podemos definir una distancia D. Esta distancia D es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de F. Y esta D se llama brazo de momento o brazo de palanca. Entonces podemos definir como tau igual a R F de seno de phi o F de D. Vemos que D es R seno de phi. Aquí podemos nosotros dibujar este triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo donde la hipotenusa es R, esta es R, y el ángulo es phi, este es phi. Entonces, vemos que el seno de phi es igual al cateto opuesto D entre la hipotenusa R. Quiere decir que D, si lo despejamos, D va a ser igual a R por el seno de phi. Por eso R seno de phi es D. Y D es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Aquí está, son perpendiculares D y la línea de acción son perpendiculares, un ángulo de 90 grados. Y esta distancia D se llama brazo de palanca. Bien, otra vez de la figura 1, la única componente que va a hacer que tiende a causar rotación a la llave en torno al eje O es F seno de phi, que sería la componente perpendicular a la línea dibujada desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza F. Por el contrario, la componente F, la componente horizontal F coseno de phi, no hace rotar al objeto. Tenemos los componentes F seno de phi y F coseno de phi. Imaginemos que queremos que aplicamos solo esta fuerza. Vemos que al aplicar solo esta fuerza, sí hacemos girar la llave en torno al eje O. Si nosotros aplicamos solo la fuerza horizontal de F, vemos que no hay tendencia a hacer girar el objeto en torno al eje O. De hecho, estamos haciendo que nuestra llave se aleje del eje O. Por eso la única fuerza que está generando un momento de torsión del objeto en torno al eje O es la fuerza F seno de phi. Sí, que sería la componente vertical.
de F. Entonces, solo la componente vertical de la fuerza es quien va a generar un momento de torsión. La definición del momento de torsión, la tendencia a la rotación, a hacer rotar al objeto, aumenta conforme F aumenta y también conforme D aumenta. Lo que explica por qué es más fácil hacer girar a la puerta conforme nos alejamos de las bisagras. Entonces, de aquí de esta definición, de esta fórmula, pues vemos que conforme F aumenta, pues también va a aumentar tau. Conforme R aumenta, va a aumentar tau. Conforme D aumenta, va a aumentar tau. Entonces, todo eso nos ayuda, implica que nuestro momento de rotación sea mejor, aumentando la fuerza, aumentando la distancia entre la fuerza y el eje de rotación, o aumentando el brazo de palanca. Y además vemos que entre más perpendicular sea la fuerza que aplicamos, también va a ser mejor. Esto es como, porque el momento de torsión depende del seno del ángulo. El seno de un ángulo es mejor conforme se acerca a 90 grados y es peor conforme baja a 0 grados. Entonces, si entre más perpendiculares los que se generan 90 grados, el seno tiende a 1. Entonces, como va a ser 1, este producto va a ser mayor. Conforme se acerca el ángulo a 0, el seno también se acerca a 0, lo que provocaría que este resultado sea menor. Bien, ahora, ¿qué pasa si aplicamos dos o más fuerzas sobre un objeto que queremos hacer girar? Bueno, tenemos que ver que cada una de las fuerzas va a generar un momento de torsión. Y depende de cómo apliquemos la fuerza, va a ser el sentido en el que va a rotar el objeto. Entonces, tenemos que F2, esto es F2, vamos a generar esta fuerza de aquí, esta fuerza F2, con brazo de palanca D2, y vemos que si nosotros usamos esta fuerza, vamos a hacer que nuestro objeto empiece a girar en el sentido de las manecillas del reloj, en este sentido. Lo empujamos de esta manera, y empezamos a hacerlo girar así, nuestro objeto, de esta manera, en el sentido de las manecillas del reloj. Caso contrario con F1, ¿qué va a pasar? Generamos nuestra fuerza de esta manera y lo que vamos a hacer es hacer girar nuestro objeto en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, primero tenemos que ver en qué sentido estamos haciendo girar nuestro objeto. Como tarea adicional para este tema, quiero que investiguen lo que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha les va a ayudar a visualizar mejor de qué manera hacemos girar al objeto. Entonces, aquí ya les dije, F1 hace girar al objeto en el sentido contrario al manecillas del reloj. Y F2 va a hacer girar al objeto en el sentido de las manecillas del reloj. Como primer tarea de este video, quiero que investiguen lo que es el brazo de la regla de la mano derecha, perdón. La regla de la mano derecha. Ok, entonces, ahora, ya que sabemos hacia dónde tiende a girar el objeto según las fuerzas, vamos a hacer una convención de signos. Esta convención de signos nos dice que el momento de torsión va a ser positivo si la fuerza hace girar el objeto en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el momento de torsión va a ser negativo si lo hace girar en el sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que el momento de torsión que genera F1 es positivo, porque lo hace girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el signo del momento de torsión de F2 va a ser negativo, porque lo hace girar en torno a las manecillas del reloj. Entonces, aquí vemos que el primer momento de torsión va a ser positivo, F1D1. Recuerden de la fórmula, el momento de torsión va a ser igual a la fuerza por el momento de palanca, el brazo de palanca, D1 siendo positivo por el sentido en el que gira. Y la segunda fuerza F2 va a ser F2D2, su momento de torsión, negativo debido a que lo hace girar en el sentido de las manecillas del reloj. En consecuencia, el momento de torsión neto en torno al eje
O es igual a la suma de todos los momentos de torsión que se generan a través de O. Entonces, en este caso solo hay dos, T1 y T2. T1 es positivo, Tau1 es positivo y Tau2 es negativo. Entonces, por eso esto. Si hubiera una tercera fuerza, hay que ver el signo de esta fuerza y la agregamos en esta ecuación. Entonces, se generan más de una fuerza que hace que quiera hacer girar a un objeto en torno a un eje. Lo único que vamos a hacer es sumar todos esos momentos de torsión, igual como lo decíamos en el tema pasado de las fuerzas. Bien, como las fuerzas pueden causar un momento de traslación, como se describió en la segunda ley de Newton, que vimos que los objetos se podían mover a partir de una fuerza, estas también pueden causar un momento de rotación, un movimiento de rotación. ¿Sí? Esto es que los tiende a hacer girar. Pero la efectividad de las fuerzas en causar este cambio depende tanto de la magnitud de la fuerza como de los brazos de momento de la fuerza, en la combinación que se llama momento de torsión. Como ya habíamos dicho, depende de cómo apliquemos la fuerza, cuál sea el ángulo en que estamos aplicando la fuerza. Si se lo aplicamos a un objeto rígido que puede girar en torno a un eje, entonces vamos a causar un movimiento de rotación. Si lo aplicamos de una manera distinta, lo que hacemos es un movimiento de traslación. El momento de torsión va a tener unidades de fuerza por longitud. En el sistema internacional sería Newton metro. Y se debe reportar estas unidades. Entonces, cuando sacamos nuestro momento de rotación, lo tenemos que poner como Nm, Newton metro. Y por último, vamos a ver lo que es la segunda condición de equilibrio. Recordemos que la primera condición de equilibrio nos hablaba del equilibrio traslacional y nos decía que un objeto está en equilibrio traslacional si la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican sobre él es igual a cero. En este caso, la segunda condición de equilibrio nos habla del equilibrio rotacional y nos dice que hay un equilibrio rotacional en el objeto si todos los momentos de torsión o rotación que se ejercen sobre él son igual a cero. Entonces, con eso concluimos este video. Les voy a dejar otra tarea. La primera tarea es investigar lo de la regla de la mano derecha. Y como segunda tarea, quiero que pongan en los comentarios un ejemplo de dónde se aplica en su vida diaria o en aplicación en su carrera, aplicación de su vida diaria o de su carrera, de lo que es el momento de torsión. ¿Sí? Pónganlo en los comentarios, ese ejemplo, junto con su nombre, por favor. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta luego.